Vamos a ver algunas de las ramas, digamos, del calvinismo, algunas de las ramas y iglesias que han salido de esa tradición. Y empezamos con lo que es la iglesia presbiteriana. Vamos una vez más a ver aquí. Aquí tenemos la Reforma y había como un cisma o por lo menos dos diferentes tipos de reforma. Una reforma que es de Alemania, la luterana, y otra que es de Suiza, de parte de Zwinglio y Calvino, y de ahí salen las iglesias reformadas. Y también aquí vemos de que ha salido entonces los presbiterianos, la iglesia presbiteriana. Tiene su raíz y su historia realmente en varios lugares, ¿no? Pero estamos hablando, el fundador, digamos, ¿no? Es el clérigo John Knox de Escocia, que vivía ahí desde el 1514 hasta 1572. Trataba de reformar la iglesia en Inglaterra, pero tenía que salir de Inglaterra por la oposición que experimentó, y llegó entonces a Ginebra, en Suiza, y ahí estaba junto con Calvino, familiarizándose con el sistema teológico de Calvino. Y después de regresar a Escocia, se dedicó con gran éxito a reformar y a organizar la iglesia de su país, la iglesia de Escocia, conforme al modelo calvinista. Y solo en unos pocos días realmente, ¿no? Compuso también la Confesión Escocesa de Fe. Y la iglesia escocesa entró en una fuerte oposición, ¿no? Contra el catolicismo romano, por una parte, y más adelante también contra la iglesia anglicana, ¿no? Porque fue justamente por esos tiempos de que se separó la iglesia anglicana de la iglesia católica romana. Entonces la iglesia de Escocia experimentó mucha oposición de parte de la iglesia romana y la anglicana, pero también viceversa, ¿no? John Knox y sus seguidores se opusieron bastante contra esas iglesias. Y para los seguidores de Knox, la iglesia de Inglaterra era un cuerpo corrupto, ¿no? En la cual todavía quedaba mucho de la vieja levadura papista, ¿no? También hablando de la iglesia anglicana, pensaba, ¿no? De que no había cambiado, ¿no? Eran papistas realmente, ¿no? Ante todo en la esfera de su prelacía, es decir, en el sistema episcopal del gobierno eclesiástico. Obviamente, John Knox había aprendido ese sistema presbiteriano de Calvino, y vio que seguían en la iglesia anglicana, aunque cambiaba algunas cosas, se separaba de la iglesia católica, seguía con ese sistema jerárquico del sistema episcopal, ¿no? Esta oposición a lo establecido de la iglesia anglicana se manifestó en un puritanismo riguroso y ascético, empeñado en purificar a la iglesia y a la sociedad, ¿no? Lo mismo que había visto en Ginebra, eso quería emplear también y implicar en Escocia. Y ese puritanismo, el puritanismo moral y el puritanismo también que no solamente tenía que ver con la iglesia, sino con toda la sociedad, ¿no? Es un movimiento, o sea,
bueno, es un movimiento que realmente llegó a constituir un importante factor de poder en Inglaterra del siglo XVII. Y también más adelante ha sido uno de los movimientos que han tenido mucha influencia, ¿no? En la iglesia y también en la sociedad, hablando también de la formación de Estados Unidos. Y ese movimiento del puritanismo se opuso al rey de Inglaterra, y bueno, muchos nobles se unieron al movimiento de Knox para terminar con la monarquía de Inglaterra, y bueno, acabó desembocando una auténtica revolución realmente. Permiso. Perdón. Además de las consecuencias políticas, la labor de Knox provocó que en Escocia se dejara de obedecer al Papa. Junto a esto, redactó una liturgia a semejanza de la que había aprendido en Ginebra, eliminó las fiestas, excepto las del domingo, tal como había aprendido de parte de Calvino, y suprimió la cruz, el signo de la cruz, sacó simplemente todas las, todo de imagen, todo señal físico, ¿no? También la cruz. Entonces, así nació la iglesia presbiteriana, ahí en Escocia, por la obra de John Knox. El Parlamento de Inglaterra ordenó la composición de los, cuando ya había así derrumbado al rey y había llegado al poder, ¿no? Con la ayuda de los puritanos. Entonces el Parlamento ordenó la composición de los estatutos de Westminster, en que se delineaba las enseñanzas y prácticas y la disciplina y el gobierno de la iglesia, ¿no? Que habrían de reemplazar el modelo anglicano. Entonces, la idea era hacer de toda la iglesia en Inglaterra una iglesia presbiteriana y puritana. Sin embargo, a cabo de unos pocos años se produjo la restauración de tanto la monarquía como la iglesia anglicana, y la influencia del presbiterianismo en Inglaterra se declinó en forma notable. Y la iglesia presbiteriana sufrió varios cismas también durante el siglo XIX. Como resultado, aparecieron nuevas organizaciones como la Iglesia Libre de Escocia, la Iglesia Libre Unida de Escocia y la Presbiteriana de Escocia, todas de rama presbiteriana, pero resultados de divisiones. Por otra parte, la Iglesia también se extendió hasta Irlanda. El presbiterianismo llegó a Irlanda, y también ese de Irlanda, ¿no? Muchos se fueron como inmigrantes a Estados Unidos, a las colonias de Estados Unidos, y también llevaron el presbiterianismo a ese nuevo mundo, ¿no? Entonces fueron los escoceses y los irlandeses que llevaron el presbiterianismo a los nuevos estados, las colonias, los Estados Unidos, donde las cosas siguieron un camino diferente, puesto que encontró una aceptación muy amplia. Ya en Escocia, en Inglaterra, en Britania había decaído, ¿no? Algo, por lo menos no tenía tanta influencia, pero en Estados Unidos, en las nuevas colonias, realmente había una aceptación muy buena del presbiterianismo.
La mayoría de los inmigrantes británicos en las primeras fases de la colonización eran puritanos antes que anglicanos, debido a que en Inglaterra los puritanos ya se vieron limitados más y más, ¿no? en el libre ejercicio de su religión, puesto que ya realmente se habían rebelado contra el rey y habían tratado de tomar realmente el poder. Y entonces, después de la vuelta de la monarquía y de la iglesia anglicana, claro, había mucha opresión y muchas limitaciones para los puritanos. Entonces muchos se fueron a las nuevas colonias para disfrutar, ¿no? de más libertad religiosa. En Nueva Inglaterra, una región nororiental del actual Estados Unidos, los puritanos ingleses establecieron varias colonias. Llegaron a América pensando que la Iglesia de Inglaterra había adoptado demasiadas prácticas del catolicismo, ¿no? Seguían con esa postura, ¿no? De que, bueno, la Iglesia anglicana puede ser que así a nivel de organización se haya separado de la Iglesia católica, pero los puritanos pensaban de que seguían siendo católica en sus prácticas. Entonces, el propósito de los puritanos que se fueran a Estados Unidos, o sea, a América, porque todavía no se había fundado, ¿no? La nueva nación de Estados Unidos, pero fueron a las Américas con el propósito de fundar una colonia basada en sus propios ideales religiosos. Y un grupo de puritanos conocidos como los peregrinos cruzaron el Atlántico en un barco llamado Mayflower y se establecieron en Plymouth en 1620. Una colonia puritana mucho más grande se estableció también en la zona de Boston en 1630 y para 1635 algunos colonizadores ya estaban emigrando a las cercanas de Connecticut. Entonces, se establecieron y se extendieron en esas nuevas colonias y realmente muchos de los nuevos inhabitantes, ¿no? de las colonias eran puritanos. Y también se estableció, digamos, una nueva moral, ¿no? Porque con los puritanos ellos seguían, ¿no? con esa enseñanza, esa práctica de guardar siempre una muy buena moral, y también había consecuencias, ¿no? para otros de la ciudad o de la población si no seguían la misma moral puritana. Y muchos de los que formaron la nueva nación de Estados Unidos eran de rama puritana. La iglesia presbiteriana, a diferencia de los católicos, solo admite dos sacramentos, ¿no? Como prácticamente todos los demás iglesias protestantes solo admiten dos sacramentos, y esos es la comunión, la Santa Cena, y el bautismo, que habrían sido creados y ordenados por Jesús mismo. A pesar de eso, los presbiterianos no piensan que Cristo se encuentre físicamente en el sacramento de la comunión, sino solo en espíritu, ¿no? Los presbiterianos, así generalmente, enseñan de que hay como una presencia espiritual de Cristo en la Santa Cena, pero no en forma
real y como los luteranos, por ejemplo, y los anglicanos, sino espiritual. Y los sacramentos son simplemente ordenanzas que se tiene que obedecer, ¿no? Son ordenanzas por las que los signos sensibles de Cristo y sus beneficios están representados, sellados y aplicados a los creyentes, como dicen. Por otra parte, los creyentes presbiterianos no consideran que el bautismo sea obligatorio para obtener la salvación. Se trata de un elemento simbólico que representa el cambio interno, ¿no? El bautismo es como un símbolo del cambio interno, pero no es así una práctica o un sacramento, no es obligatorio para la salvación. Lo acostumbrado es que los bautizos se realicen rociando agua a los niños o jóvenes, porque sí bautizan a los niños en la iglesia presbiteriana, de acuerdo con la enseñanza de Calvino. Los presbiterianos, como no piensan que el bautismo sea obligatorio para la salvación, tampoco piensan entonces o no crean que los bautizados que fallezcan estén automáticamente condenados. Eso no es la enseñanza de los presbiterianos, es simplemente una cuestión, ¿no? de orden y de obedecer y de hacer un acto simbólico exterior. Hablando del gobierno, las iglesias presbiterianas siguen obviamente el modelo de gobierno presbiteriano que describimos en la clase anterior, donde la autoridad se basa en un grupo de personas, de ancianos, y no en individuos, no en el obispo, no en el pastor, sino en el grupo de ancianos. Eso es la forma de ejercer el gobierno de la iglesia. Y la adoración presbiteriana está basada en lo que respecta a su carácter sobre el hecho de que no hay sacerdocio humano, como dicen, en el Nuevo Testamento, y que el único sacerdote de la nueva dispensación es el Señor Jesucristo. Los ministros no son sacerdotes, sino predicadores. Por tanto, el sacerdotalismo no tiene lugar en la adoración de las iglesias presbiterianas. Los ministros no son mediadores entre los hombres y Dios, ni poseedores de una autoridad delegada divina para perdonar pecados, sino simplemente son líderes del pueblo en todo lo que constituye la adoración y la comunión con Dios, y son administradores de la palabra. Para que enseñen y para que prediquen, ¿no? el Evangelio. Entonces, desde toda la Gran Bretaña, además salieron misioneros puritanos encargados de difundir su doctrina por todo el mundo. Y como resultado, hoy se pueden encontrar iglesias de ese tipo en Asia, en Latinoamérica, en la África y claro, en Estados Unidos también. Ha habido también divisiones, muchas divisiones en las iglesias presbiterianas, al igual que en otras denominaciones. Especialmente el liberalismo ha causado muchas rupturas también en esa denominación. Las dos iglesias presbiterianas más grandes de Estados Unidos son muy diferentes. La una es muy liberal, aceptan el aborto, el divorcio, aceptan el segundo matrimonio después del divorcio, aceptan también, practican también bendiciones de parejas del mismo sexo y aceptan que homosexuales puedan servir como ministros o pastores en su iglesia. La otra, de los más grandes, claro, hay muchas diferentes iglesias
presbiterianas, pero la otra más grande, o sea, que es la segunda en tamaño en cuanto a la cantidad de miembros. La otra es mucho más conservadora, afirmando que el aborto y la homosexualidad es pecado, enseña que el divorcio es un pecado, excepto en caso de adulterio o deserción. Y solamente hombres pueden servir como pastores. Entonces, esas son algunas de las posiciones de las diferentes iglesias presbiterianas hoy en día. Y como vemos, ahí hay mucha división también. Pero claro, hay en muchas de las iglesias presbiterianas de rama conservadora, el neo-calvinismo ejerce una influencia muy grande. La organización The Gospel Coalition o la coalición por el Evangelio es realmente una coalición muy grande de muchas diferentes iglesias y hablamos de iglesias presbiterianas, bautistas, reformadas y no denominacionales también. Una coalición que trata de juntar a muchos que quieren realmente seguir una teología conservadora, pero también con una aceptación o por lo menos una apertura hacia la cultura para ver cómo podemos como iglesia entrar en la cultura y hacer también ejercer nuestra influencia, ¿no?, en la cultura. Y esa coalición, ¿no?, también está presente en Latinoamérica. Han tenido algunas conferencias en Europa también, pero más que nada en Estados Unidos y el Caribe y Latinoamérica. Y claro, juntan a muchas iglesias, pero claro, todas son iglesias reformadas, bautistas, presbiterianas, y no denominacionales, pero siempre se basa, ¿no?, en ese neocalvinismo, que también significa que aprueban los 5 puntos de Calvino. Obviamente hay debates sobre esto en una coalición tan grande también, pero así los líderes más importantes de esa coalición también aprueban los 5 puntos del calvinismo. Pero esto es algo que ejerce su influencia también en las iglesias presbiterianas, más que nada las más conservadoras, pero también hay otras, no todos, ¿no?, de esas iglesias se juntan, ¿no?, en la coalición por el Evangelio. Hay otras ramas o otras agrupaciones, ¿no?, que quieren renovar la iglesia, que quieren mantener una teología conservadora en un mundo fluctuante, un mundo de secularismo que tiene mucha influencia en la iglesia también, y se trata, ¿no?, de renovar las iglesias presbiterianas también, juntamente con otras líderes, otras iglesias en esos tiempos. Muy bien, vamos a pasar entonces a lo que es la iglesia bautista. La iglesia bautista es quizás una de las denominaciones protestantes más conocidas, y las iglesias bautistas comparten la mayor parte de las creencias básicas del protestantismo, teniendo un artículo de fe que alude a que solo los creyentes deberían ser bautizados por inmersión.
Los bautistas no constituyen una sola iglesia o una estructura denominacional, sino que la mayoría se adhieren a la forma congregacional, ¿no? A la forma de gobierno congregacional, lo cual significa que cada iglesia local es independiente y tiene la autoridad para tomar decisiones. Sin embargo, existen sínodos u organizaciones nacionales e internacionales que consisten en muchas iglesias y miembros. Por ejemplo, es muy conocido la Convención de los Bautistas del Sur en Estados Unidos. Y bueno, algunos grupos e iglesias son de una rama conservadora, mientras otras son liberales que aceptan, por ejemplo, la homosexualidad y aceptan también a mujeres como pastoras, mientras otras iglesias bautistas no lo hacen. El origen de la iglesia bautista es debatido, porque hay realmente varias tradiciones o varias explicaciones, pero la más probable es que esta iglesia surgió a comienzos del siglo XVII, durante el movimiento de la Reforma puritano en Inglaterra en el siglo XVII. Había muchos que cuestionaban a la iglesia anglicana y su sistema jerárquico, como escuchamos. Y unos creían en la posibilidad de purificar a la iglesia desde adentro, y estos eran los puritanos, los presbiterianos. Otros, en cambio, estaban convencidos de la inutilidad total, ¿no?, de intentar una reforma de la iglesia y de que la única salida que quedaba era la separación completa de esa iglesia. Y a estos se les pusieron el nombre los separatistas. Y de estos separatistas, a su vez, nacieron al menos dos corrientes distintas, de acuerdo con su grado de oposición contra un gobierno eclesiástico superior. El primer grupo eran los que sostenían que cada grupo local de creyentes, cada congregación, es plenamente autónomo. Y estos son los congregacionalistas. Y el segundo grupo iban aún más lejos, insistiendo en que cada creyente en particular es soberano bajo el gobierno del Señor Jesucristo. Y estos son realmente los bautistas. Entonces, había también por lo menos dos diferentes ramas de bautistas, ¿no? Pero los que llamamos los bautistas particulares nacieron en 1638 como resultado de dos grupos que habían dejado una iglesia independiente, es decir, una iglesia que no tenía comunión con la iglesia anglicana. Esos dos grupos habían dejado esa iglesia independiente en Londres. Y los miembros de la nueva congregación sostenían que solo los creyentes deberían ser bautizados, no los niños, ¿no? Pero solamente los creyentes adultos deberían ser bautizados. Doctrinalmente eran calvinistas, reteniendo la doctrina de la expiación limitada, es decir, que Cristo murió solamente por los elegidos, por lo que fueron denominados bautistas particulares, ¿no? Porque la expiación de Cristo fue particularmente para los elegidos. Pero sostenían entonces ese bautismo de fe, el bautismo de adultos creyentes. Y los bautistas particulares crecieron más rápidamente que los bautistas generales, ¿no? Que dicen que la expiación de Cristo es para todos en general, ¿no? Eso es la diferencia entre los particulares y los generales. Y bueno, los bautistas crecieron más, aunque el crecimiento se ralentizó a causa de no ganar nuevos miembros. Después de 1750 fueron influenciados por el metodismo y un nuevo interés en el evangelismo y las misiones trajo un renovado crecimiento.
Mediante el liderazgo de William Carey, se organizó la Sociedad Misionera Bautista en 1792. Y Carey mismo se fue a la India como el primer misionero de dicha sociedad. Los bautistas fueron influyentes en la vida religiosa y política de Gran Bretaña en el siglo XIX por su membresía, digamos su membresía, la cantidad de miembros y su influencia también en la sociedad comenzó a decaer después de la Primera Guerra Mundial. Pero los bautistas llegaron a Estados Unidos en 1632, cuando un hombre llamado Roger Williams estableció una iglesia bautista en Providence este año, 1639, tras ser expulsado por los puritanos de Massachusetts. El crecimiento bautista en Estados Unidos se disparó con el primer gran despertar, el gran avivamiento en Estados Unidos a mediados del siglo XVIII. Y el crecimiento fue espectacular en las colonias del sur, donde se estableció una preponderancia bautista que persiste hasta el día de hoy. Y durante el siglo XIX la membresía creció rápidamente con el apoyo de los predicadores laicos y una forma de gobierno congregacional que obviamente tenía era muy atractivo, ¿no? ese tipo de gobierno para los nuevos colonistas en América. Entonces creció mucho, había muchos predicadores laicos predicando la palabra y también la forma de gobierno fue una de las razones por el crecimiento. Las iglesias bautistas africanas, agrupadas en dos grandes convenciones, constituyen uno de los grandes sectores de los bautistas en los Estados Unidos. Organizadas por esclavos liberados tras la guerra civil, esas iglesias han sido centro espiritual y social de la comunidad afroamericana. En los años 60, 1960, Martin Luther King se llama. Martin Luther King era una persona muy importante, ¿no? Y las iglesias bautistas del sur tuvieron un importante papel en el movimiento a favor de los derechos civiles en aquel entonces. Los bautistas sostienen esa enseñanza sobre el gobierno eclesiástico congregacional, ¿no? Dicen que la autoridad en asuntos de fe y de práctica reside en la congregación local. Toda la autoridad de asuntos espirituales, la fe, la práctica, reside en la iglesia local. Y claro, cada iglesia local también puede ligarse voluntariamente a organizaciones regionales o estatales para empresas misioneras o para empresas educativas o filantrópicas. Sin embargo, las organizaciones más grandes, así a nivel nacional quizás, no tienen control sobre las iglesias locales. Ahí siguen, ¿no? con esa enseñanza, esa creencia, esa práctica de siempre tener iglesias o congregaciones independientes.
La separación de la Iglesia y el Estado ha sido uno de los grandes elementos también en la doctrina bautista. A diferencia, ¿no?, de las iglesias grandes y nacionales por ejemplo, de Europa, los bautistas siempre han separado, ¿no?, el Estado y la Iglesia. La unidad y la coherencia de los bautistas se basa en 6 principios fundamentales que tienen en común y que se han ido formando en el transcurso de los siglos. Y estos principios son los siguientes, ¿no? Primeramente, el principio cristológico, que habla sobre el señorío de Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el único Señor, Él es el Señor de todos. Y también no hay otro Señor que Cristo, ¿no? No hay un obispo, no hay un papa, no hay otro, sino para cada creyente el Señor es Cristo. Y después el segundo principio es el principio bíblico, sobre la palabra de Dios como la única regla de fe y de práctica, ¿no? Se basan simplemente y únicamente en la Biblia, no en ninguna tradición humana. Y el tercer principio es el principio eclesiológico, que habla sobre el bautismo y la membresía de la Iglesia, que solamente son para los creyentes. Rechazan la idea de una iglesia parroquial, puesto que solamente los creyentes son miembros, ¿no? En las iglesias parroquiales, bueno, todos del parroquio del lugar, ¿no?, son miembros por nacimiento o simplemente por vivir en ese lugar, ¿no? Pero los bautistas rechazan eso tajantemente, porque la iglesia es solamente para los creyentes, ¿no? El bautismo también solamente para los que creen y se entiende como un acto de confesión de fe. El cuarto principio es el principio sociológico, que habla sobre el gobierno congregacional de la Iglesia y el gobierno democrático también, ¿no? Que afirma la independencia de la Iglesia local, que ya hemos visto también. Y eso se basa también, ¿no?, en la idea de que cada congregación constituida adecuadamente está plenamente capacitada y no necesita derivar su autoridad, ¿no?, de otra fuente que no sea Cristo. Entonces, por eso tienen una tradición muy fuerte, ¿no?, con respecto al congregacionalismo. El quinto principio es el principio espiritual, ¿no?, que habla sobre la libertad religiosa y la libertad de conciencia de todos los cristianos. Por la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, los bautistas no solo entienden que un cristiano individual puede servir como ministro a los otros miembros, sino también que cada miembro tiene los mismos derechos y privilegios en la iglesia. Y el sexto principio es entonces el principio político, que habla de la autonomía de la Iglesia y la separación de la Iglesia y el Estado. Desde sus orígenes, los bautistas han recalcado que una Iglesia debe ser libre, sin interferencia externas, si quiere ser una Iglesia de Cristo, ¿no? Claro, eso también viene así de su origen en esa disputa, ese debate en Inglaterra en el siglo XVII, cuando también había ese conflicto, ¿no?, con la iglesia anglicana, que se pensaba estar muy ligado al Estado. Claro, estaba, porque el rey era el jefe de la iglesia. Entonces se opusieron mucho a esto, ¿no? Y eso sigue siendo un principio fundamental para los bautistas, de que el Estado no debe interferir, no debe intervenir en las cosas de la iglesia. Debe haber una separación. Y al final vamos a mencionar los sacramentos, porque el bautismo es obviamente una práctica fundamental en la iglesia bautista.
Y el bautismo se entiende como un reflejo de morir a la vieja vida y nacer de nuevo, ¿no? Y como el signo de esa muerte y resurrección ha de ir en consonancia con los significados, los bautistas insisten en que debe hacerse por inmersión, ¿no? Es una forma muy pedagógica, ¿no? de señalar lo que realmente es el bautismo, ¿no? El viejo hombre muere al ser sumergido en el agua, el viejo hombre muere y al ser levantado la nueva vida resucita entonces. Y bueno, para los bautistas muchas veces el bautismo que no sea por inmersión no es válido. Solamente practican, como ya mencionamos, bautismo de adultos, puesto que el bautismo requiere una fe consciente y personal y se entiende como un acto de confesión de fe y un acto de obediencia a la ordenanza de Cristo. Y como la forma, ¿no?, de comprometerse con su Señor Jesucristo y con su iglesia. El otro sacramento es la Santa Cena y en la Iglesia Bautista es conocido como la comunión y la comunión es un acto simbólico para honrar la muerte de Cristo, y los bautistas no creen en la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo, sino que la Santa Cena, la comunión, se considera un acto simbólico. Y la comunión no se considera necesaria para la salvación, es una práctica, es una ordenanza, pero no necesaria para la salvación. No transmite la gracia del Señor, no da así al comulgante la gracia y el perdón del Señor, sino es un acto para recordar y honrar la muerte de Cristo. Y con esto los dejo. Ya hemos llegado al fin de nuestro estudio hoy día. Espero que ya sepan un poquito más de esas denominaciones. Muchas gracias por su atención.